Dime qué memoria tiene tu abuela. Ya te estás poniendo ofensivo. Muy feliz. Y que no engañamos a nadie. Y que nos gusta mucho que nos vean a la cara cuando hablamos. Amigos, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de uno de esos personajes que, para bien o para mal, marcaron toda una época del cine mexicano. Un nombre que, en cuanto se menciona, muchos recuerdan risas, picardía y también polémica. ¿Qué te pasa? No pongas esa cara. Alberto Rojas, mejor conocido como El Caballo. ¡Ay! ¿Cómo tendrá el fierro este hombre? Y es que sí, estamos hablando de uno de los rostros más representativos de aquel género que dominó los años 70 y 80. Mercado de Xochimilco, donde tú encuentras de todo. Lo mismo unos nopalitos que una cadenita de oro. Las famosas sexicomedias. Ese cine de ficheras que dividía opiniones, pero que nadie podía ignorar. Aquí tenemos papaya, mire qué rico mamey, deme usted una probada. Pero antes de los reflectores, antes del albur, de los escenarios y de convertirse en figura, la historia de Alberto Rojas arranca muy lejos de todo ese ambiente. Arranca en Monterrey, en la colonia Industrias del Vidrio, un lugar donde, según se cuenta, creció rodeado de una familia que le dio amor, respeto y bases muy firmes. ¿Entonces qué? ¿Paso para adentro? Ándele, pues si no, ¿cómo? Desde chavito, algo ya se movía dentro de él, porque su pasión por el espectáculo no fue algo que apareció de la nada. Venía desde joven, desde esos días donde probablemente soñaba con escenarios sin siquiera saber hasta dónde iba a llegar. Aquí está el buen jitomate, la cebolla y el camote. Agarre usted ese bulto que es el que está más grandote. Claro, como pasa en muchas historias, no todo fue apoyo desde el inicio. Hubo dudas, desacuerdos, voces que no veían claro ese camino. Pero aquí entra una figura clave, su abuela, la que, según se dice, le soltó una frase que prácticamente le marcó el destino. Lo que tú quieras, lo que deseas, si vas a ser barrendero, sé el mejor. Respetable representante de la raza de bronce, lárguese. No me voy. Y ojo, porque esa frase no era cualquier cosa. Era prácticamente un empujón directo a no conformarse, a hacer las cosas con todo, o no hacerlas. Por favor. Sí, dígame, joven. Tiene de machitos. ¿Machitos? ¿Cómo no? ¿Con chile? Si no, no son machitos. Y mientras eso pasaba, entre su círculo cercano, entre sus amigos, surgió algo que terminaría siendo parte de su identidad para siempre. El apodo de El Caballo. Un mote que no solo aceptó, sino que adoptó como bandera, y que con el tiempo se volvería inseparable de su nombre artístico. ¿Cómo para qué? Pues para que me guarden mi dinerito que tengo juntado. Pero aquí es donde la cosa se pone seria, porque no basta con tener ganas, ni con tener apodo, si quieres destacar de verdad. Y fue entonces cuando tomó una decisión que no cualquiera se avienta. Una de esas que duelen, pero que cambian el rumbo de todo. Dejar su casa, su familia, su zona de confort en Monterrey y lanzarse a la aventura. Empezar desde cero en la Ciudad de México. Sin garantías, sin camino claro, pero con una idea fija en la cabeza. Convertirse en alguien dentro del mundo del espectáculo. Y ahí, justo ahí, es donde realmente comienza la historia del caballo. Porque lo que venía después no era sencillo y tampoco iba a ser discreto. Hay una batita de playa. Para el caballero tenemos esto, a ver si le queda. Y ya estando en la Ciudad de México, empezando prácticamente desde cero, fue cuestión de tiempo para que Alberto Rojas comenzara a meterse poco a poco en ese mundo que tanto le llamaba. Su debut en la pantalla grande no fue precisamente con bombo y platillo. Nada de eso. Fue algo mucho más discreto, casi como quien se mete por la puerta de atrás. Apareció con un papel pequeño, como ayudante, en la película Santo en el Tesoro de Drácula, en 1969. Sí, ahí empezó todo. Sin reflectores encima, pero ya pisando terreno. Ese mismo año no se quedó quieto. También participó en
Almohada para tres. Y apenas un año después, en 1970, volvió a aparecer en otra cinta que ya iba marcando el rumbo que tomaría su carrera, Muñecas de Medianoche. Y ojo aquí, porque esto no fue coincidencia. A partir de ese momento, el Caballo empezó a meterse de lleno en ese tipo de cine que, en ese entonces, comenzaba a agarrar fuerza. Las comedias eróticas, las famosas sexicomedias. Porque está trabado y donde se entere de la bronca me vaya a partir la madre. Ese género que muchos criticaban, pero que llenaba salas y ponía a todo mundo a hablar. Y fue ahí donde Alberto Rojas no solo encontró su lugar, encontró su mina de oro. Porque poco a poco, película tras película, se fue consolidando hasta que el público prácticamente le colgó un título que no cualquiera puede presumir: el rey de las sexicomedias. Y es que estas películas tenían una fórmula muy clara, muy marcada, que ya todos conocían. Mujeres despamparantes, cuerpos esculturales, y del otro lado, galanes que, siendo honestos, no eran precisamente modelos de revista. Y ahí es donde entra el Caballo, porque mientras otros podían depender del físico, él no. Su verdadero superpoder, como muchos lo han dicho, no estaba en la apariencia, estaba en la boca, en el verbo, en esa facilidad de palabra que tenía para soltar frases, albures, ocurrencias y salir bien librado. Eso era lo que lo hacía destacar. En pantalla, lo veías compartiendo escena con algunas de las mujeres más espectaculares de la época, nombres que no eran cualquier cosa, como Sasha Montenegro, Maribel Guardia, Ana Luisa Pelufo o Isela Vega. Y lo curioso, lo que llamaba la atención es que dentro de esas historias, él era el galán, el protagonista, el que conquistaba, el que se llevaba las miradas, pero no por guapo, no por físico, sino por actitud, por verbo, por esa manera de envolver a quien tenía enfrente, ya fuera dentro de la historia o del otro lado de la pantalla. Y lo cuidamos hasta donde se pudo, porque tampoco somos los policías, somos supermanes, perdonen. Lo que pasa es que... Así fue como Alberto Rojas, el Caballo, pasó de ser un desconocido con papeles pequeños a convertirse en un ídolo, en un símbolo, en una figura que, le guste a quien le guste, quedó marcada para siempre en la historia del cine mexicano. Y lo más interesante es que ese estilo, ese descaro, esa forma de hacer comedia apenas iba agarrando vuelo, porque lo que vendría después traía todavía más tela de donde cortar. Claro, la policía me lo temía, maldita sea. Es la enfermera. Ya fue y dijo que está embarazada. Pero si alguien pensaba que el Caballo se iba a quedar estancado haciendo siempre lo mismo, la verdad es que no conocía bien a Alberto Rojas, porque con el paso de los años, lejos de apagarse, su carrera empezó a transformarse, a crecer y a tomar caminos que no todos los actores de su tipo se atreven a explorar. No se conformó con estar frente a la cámara, quiso ir más allá. Y entonces empezó a meter mano en todo. Actuación, sí, pero también escritura, producción y dirección. Fue en 1982 cuando dio ese brinco que muchos no se esperaban, cuando decidió ponerse detrás de la cámara y dirigir su primera película, Un macho y sus muchachas. Y ojo, porque no fue un intento aislado, no fue a ver qué sale, no. Después de eso, vinieron varios proyectos más bajo su dirección, dejando claro que lo suyo no era casualidad, que también sabía cómo mover los hilos detrás del escenario. Pero como todo en la vida, los tiempos cambian. Y ya para la década de los 90, cuando ese boom del cine de ficheras empezó a apagarse, sus apariciones en cine comenzaron a bajar. Ya no era lo mismo. El público estaba cambiando, la industria también. Y muchos en su lugar simplemente desaparecieron. No pongas esa cara. Pero él no. Ahí es donde se nota quién tiene oficio y quién no. Porque en lugar de aferrarse a algo que ya venía en caída, Alberto Rojas tomó otra decisión clave. Una de esas que definen carreras.
regresar a lo que, según se dice, siempre fue su verdadera pasión, el teatro. Y aquí viene algo interesante, algo que no muchos saben o que pocos se atreven a hacer. Se negó, así, tal cual, a entrarle a las telenovelas o a los programas de televisión. Nada de eso le llamaba la atención. Él quería otra cosa. Quería el contacto directo, el cara a cara con la gente, sentir la reacción en vivo, sin filtros, sin cortes, sin segundas tomas. Y en ese escenario fue donde volvió a encontrar su lugar. Pero no cualquier tipo de teatro, no. El Caballo se fue por un camino más incómodo, más arriesgado, más directo. El teatro de cabaret, la sátira política, ese tipo de humor que no se anda con rodeos. El gusto que me causa trabajar para un público como ustedes. Ahí empezó a crear rutinas, obras, números que no solo hacían reír, sino que también incomodaban. Porque no se quedaba en lo superficial, le entraba a temas del país, a la situación política, a figuras públicas que muchos preferían no tocar. Se dice, por ejemplo, que llegó a hacer burla directa de personajes como el Baester Gordillo. Y claro, eso no pasaba desapercibido. Porque una cosa es hacer reír y otra muy distinta es hacer reír señalando, exhibiendo, picándole donde duele. Y ahí, más de un funcionario, más de uno en el poder, no lo veía con buenos ojos. Pero al Caballo eso parecía importarle poco. Porque si algo había demostrado desde el inicio es que no era de los que se quedaban callados, ni de los que jugaban a lo seguro. Y en esa etapa, lejos de desaparecer, volvió a consolidarse, pero ahora desde otro frente, uno donde el aplauso o el silencio se sentía directo en la cara. Ah, que me siente. Sí, eso le digo, que se siente. La faceta de Alberto Rojas como director de teatro político y sketches de cabaret fue, sin exagerar, una de las etapas más incómodas, más directas y más sin filtro de toda su carrera. Porque aquí ya no estamos hablando del Caballo de las sexicomedias, del galán pícaro que conquistaba con albures. No, aquí estamos hablando de un tipo que se subía al escenario a decir cosas que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Cuando el cine empezó a apagarse para él en los 90, no se fue a buscar refugio en la televisión como muchos otros. No le interesaban las telenovelas, ni los programas donde todo está medido, donde hay guión, censura disfrazada y límites claros. Él quería libertad, y la encontró en el cabaret. Ahí, en ese formato más íntimo, más directo, empezó a construir un estilo que mezclaba humor, picardía y crítica política sin anestesia. Como director, no solo montaba obras, armaba verdaderos espacios de desahogo social. Sus sketches no eran solo para hacer reír, eran para exhibir, para señalar, para incomodar. Tomaba figuras públicas, políticos, situaciones del país y los llevaba al escenario de forma burlesca, exagerada, pero con un fondo muy claro. No era una sátira fina, elegante, no. Era una sátira con colmillo, con albur, con doble sentido, con ese estilo que conectaba directo con el público de barrio, con la gente que entendía perfectamente de qué se estaba hablando. Cálmese, cálmese. No quisiera que ninguna de ustedes se ofendiera. Vamos a dejarlo a la suerte, ¿les parece? Se dice que en sus rutinas no tenía problema en parodiar personajes del poder, en ridiculizar decisiones políticas, o en poner sobre la mesa temas que en otros espacios simplemente no se tocaban. Y claro, eso tenía consecuencias, porque no faltaban las miradas incómodas, las críticas, los comentarios de que se estaba pasando, de que eso no se dice. Pero precisamente ahí estaba la esencia del Caballo en esta etapa: decirlo. Como director, cuidaba mucho el ritmo, el impacto. Sabía perfectamente dónde meter el golpe, dónde soltar el remate y cómo hacer que el público pasara de la risa a ese momento incómodo donde la carcajada se convierte en «es cierto, pero nadie lo dice». Nunca participé de un escándalo, nunca estuve inmiscuido en un escándalo y mira que yo puedo haber hecho... Sus montajes no eran grandes producciones,
No necesitaba escenografías enormes ni efectos. Su fuerza estaba en el texto, en la interpretación y en ese contacto directo con la gente. Y algo clave es que no era un humor para todos. Era un humor que dividía, que a algunos les parecía valiente y a otros les parecía excesivo. Pero lo que es un hecho es que en esa faceta como director de teatro político y cabaret, Alberto Rojas volvió a hacer lo que mejor sabía: provocar. Provocar risa, provocar molestia, provocar conversación. Y en un país donde muchas veces se prefiere el silencio, eso ya era bastante. Esto no es champán. ¿Te supo tepache o qué? Pero aquí es donde la historia del caballo se pone todavía más sabrosa. Porque muchos se quedan con la imagen del tipo pícaro, del galán de doble sentido, pero no ven todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí. Porque sí, ya se había dicho, pero vale la pena recalcarlo como va, en orden, sin brincos. Para empezar desde cero, Alberto Rojas tomó una decisión que no cualquiera se avienta: dejar su casa, su familia en Monterrey y lanzarse solo a la Ciudad de México, sin padrinos claros, sin camino trazado, nomás con la necedad de querer estar en el espectáculo. Y como pasa en estas historias, no llegó siendo estrella, ni cerca. Su debut fue discreto, casi invisible, en 1969, con un papel pequeño en Santo en el Tesoro de Drácula. Y poco después se dejó ver en Muñecas de Medianoche. Nada que hiciera pensar en lo que vendría, pero ya para los años 70 algo empezó a cambiar. Porque mientras otros buscaban papeles serios, el caballo entendió algo que muchos no quisieron ver. El público quería entretenimiento, quería picardía, quería reírse sin tanto rollo. Y ahí fue donde se metió de lleno al cine erótico, las famosas sexicomedias. Y ahí no solo participó, dominó. Durante los 70 y 80, su nombre empezó a repetirse, a posicionarse, hasta que ya no había duda. Alberto Rojas era el rey de las sexicomedias. Y no era casualidad, porque empezó a encadenar proyectos que la gente consumía como pan caliente. Por un lado, estaba toda la saga de Un Macho, donde él mismo tomó control creativo, dirigiendo y protagonizando historias como Un Macho y sus muchachas, Un Macho en el reformatorio de señoritas y Un Macho en la cárcel de mujeres. ¿Qué has hecho con mi vida? Películas que no buscaban ser finas ni elegantes, iban directo al punto. Humor pícaro, situaciones exageradas y ese estilo que ya era marca registrada. Pero no solo fue esa saga, también se aventó clásicos del género que hasta hoy siguen sonando, como La Pulquería y sus secuelas, Las perfumadas piernas cruzadas, Qué buena está mi ahijada y El Sátiro. Y si uno rasca un poquito más, también aparecen títulos que ayudaron a sostener ese ritmo, como Bellas de Noche y Noches de Cabaret, que fueron clave para definir ese ambiente de cabaret, ficheras y comedia sin censura que dominó la época. Con cosas que se hicieron en mi juventud, que la disfruté mucho. Y aquí viene lo interesante, lo que hacía ruido, porque en esas películas la fórmula era clara: mujeres espectaculares, cuerpos de revista, y del otro lado, tipos comunes, nada agraciados. Y aún así, el caballo era el galán, compartiendo escena con mujeres como Sasha Montenegro, Maribel Guardia, Ana Luisa Pelufo o Isela Vega, y siendo él quien ligaba, quien conquistaba, quien se llevaba la historia. ¿Y por qué? Porque lo suyo no era el físico, era el verbo, esa facilidad para hablar, para envolver, para hacer reír y salir siempre bien parado. Ahora, mientras muchos críticos se rasgaban las vestiduras diciendo que ese cine era de baja calidad, de guiones simples, de presupuesto limitado, el caballo tenía otra visión. Él lo defendía, decía, y lo decía sin rodeos, que ese cine le dio de comer a muchísima gente, actores, técnicos, camarógrafos, toda una industria que se sostuvo cuando el gobierno retiró apoyos al cine nacional.
Y también había algo que le molestaba, y mucho, el término cine de ficheras. No estés de coqueta, que no viene sola. Porque para muchos era sinónimo de burla, de desprecio, casi como decir que era un cine menor. Pero él lo aclaraba siempre, sin titubear, que trabajaba con actrices profesionales, no con mujeres de la vida fácil, que detrás de esas películas había trabajo real, gente que sabía lo que hacía, aunque no fuera el cine que los críticos finos querían ver. Y aun cuando el boom empezó a bajar, él siguió. En los 90 y hasta los 2000, todavía se dejó ver en proyectos como Dos nacos en el planeta de las mujeres, Me asusta, pero me gusta, y No me toquen eso. Además de meterse más de lleno en la dirección, con trabajos como Un ratero muy decente. O sea, no fue una estrella de un momento. Fue un tipo que supo moverse, adaptarse y seguir vigente, incluso cuando el género que lo hizo famoso ya venía en picada. Y dime, ¿conociste o conoces a su nieta, una chica muy bella? Y todo eso sin cambiar su esencia, sin suavizar su estilo, sin pedir permiso. Porque si algo tenía claro el Caballo, es que su lugar en el cine mexicano no se lo regaló nadie. Y aquí es donde el Caballo deja claro que no era cualquier figura pasajera, porque mientras muchos se quedaban cómodos repitiendo la misma fórmula, él decidió dar otro paso, uno que no todos se atrevían a dar. Corría el año de 1982, cuando Alberto Rojas no solo quería actuar, quería mandar, quería contar las historias a su manera, y fue ahí cuando se metió de lleno a la dirección con Un macho y sus muchachas. Y ojo, porque esto no fue un experimento aislado. Después de esa película, vinieron varias más donde no solo aparecía como protagonista, sino que también movía los hilos detrás de cámara. Se convirtió en ese tipo de figura que no pedía permiso, que hacía su propio camino, y que entendía perfectamente qué era lo que su público quería ver. Pero mientras el cine seguía siendo parte importante de su vida, había algo que para él estaba todavía por encima de todo eso: el teatro. Porque si algo lo movía de verdad, era ese contacto directo con la gente, sin cortes, sin repeticiones, sin filtros. Y fue justo ahí, en el escenario, donde volvió a reinventarse. Porque no se fue por el teatro tradicional, no, se metió a algo mucho más incómodo, mucho más arriesgado: el teatro de cabaret político. Ese donde no hay medias tintas, donde se dice lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a soltar. Ahí, el Caballo empezó a construir un estilo que mezclaba humor, picardía, doble sentido, pero también crítica directa. No se quedaba en lo superficial, le entraba a temas del país, a la situación política, a personajes del poder que normalmente nadie tocaba. Y sí, entre esas figuras llegó a señalar, a burlarse, a exhibir con sátira a personajes como Elba Ester Gordillo, lo que obviamente no caía nada bien en ciertos círculos, porque una cosa es hacer reír, y otra muy distinta es hacer reír señalando, y ahí más de uno se incomodaba. Pero eso parecía no importarle, porque esa era su esencia. En el teatro no solo actuaba, creaba, dirigía, armaba rutinas, sketches, obras completas donde el humor era la puerta, pero el mensaje iba directo. Y dentro de ese mundo teatral, hubo montajes que el público aplaudió fuerte, como Papito Querido y La Cenicienta, que reflejaban justo ese estilo suyo, irreverente, sin filtro, pero muy conectado con la gente. Ahora, hay algo que también deja ver mucho de cómo pensaba, y es que no le gustaba, para nada, que lo encasillaran como comediante. Porque para él, eso se quedaba corto. Él se asumía como actor, en toda la extensión de la palabra. Alguien que podía hacer reír, sí, pero también provocar, incomodar, sostener un escenario y llevar una historia de principio a fin. Y eso, en un medio donde muchos se quedan en una sola etiqueta, ya decía bastante. Todo lo que tú decidas. Ay, pues me parece maravilloso que pienses así, Laura. Porque el Caballo, más allá del albur, del escándalo o del género que lo hizo famoso, siempre quiso dejar claro que lo suyo no era casualidad, ni suerte, era oficio. Pero aquí viene una parte que muchos no se imaginan, porque detrás de ese personaje descarado, albureador y sin pena, había un Alberto Rojas completamente distinto. Sí, el mismo Caballo que en pantalla parecía no tener filtros, en su vida privada era todo lo contrario. Se dice que era un hombre extremadamente reservado, celoso de su intimidad, de esos que no andaban ventilando su vida personal a cualquiera,
Nada que ver con el relajo que proyectaba en el cine. De hecho, quienes lo conocieron de cerca cuentan que era bastante estricto, disciplinado, muy profesional con su trabajo. O sea, el desorden se quedaba en el personaje, porque fuera de cámaras, la cosa era seria. Consiguió ese espacio, y en ese espacio hacíamos deporte muchísima gente. Y hay un dato que pinta mucho de cómo era en lo personal: su amor por los animales. No era cualquier cariño, no. Llegó a tener hasta 18 perros en su casa. Así como se oye, una locura para algunos, pero para él era parte de su mundo, de ese lado sensible que casi nadie veía. En el terreno sentimental, también tuvo una historia que contrasta con la imagen que muchos tenían de él. Estuvo casado durante 42 años con la actriz Lucero Reynoso, una relación larga, sólida, de esas que ya no se ven tan fácil. Él mismo la consideraba el amor de su vida, y juntos formaron una familia con 3 hijos, Lucero, Alberto y Lucedit, a quienes veía como sus mayores tesoros. Pero no todo fue tranquilidad, porque así como en el escenario no se guardaba nada, eso también le trajo problemas reales y pesados. ¿Y en teatro? Sí. La televisión no es muy de mi agrado. Nunca me ha gustado. ¿En teatro cuánto te tenemos? Se dice que en algún momento tuvo un enfrentamiento serio tras hablar mal de una figura muy poderosa, la líder sindical Elba Ester Gordillo. Y no fue cualquier cosa. La situación escaló tanto que, según se cuenta, llegó a recibir advertencias directas, de esas que no suenan a juego, donde prácticamente le dijeron que mejor guardara silencio o lo harían callar. Así, sin rodeos. Y claro, eso ya no era parte del espectáculo. Eso era la vida real tocando fuerte. Por otro lado, había algo que también lo incomodaba y que deja ver su lado más humano. Su propia hija, Lucedit Rojas, reveló que al caballo no le gustaba la idea de que sus hijos vieran sus escenas eróticas, esas mismas que lo hicieron famoso dentro del cine de ficheras, porque aunque ese género lo llevó a la cima, también cargaba con esa etiqueta. Mira, en tu entierro te llevo música de Molotov y toda la onda. ¿De veras? Sí, te lo prometo. ¿Tu madre vive? Un cine que muchos criticaban por sus guiones simples, por su tono machista, por ser considerado por algunos como una etapa de crisis y baja calidad dentro del cine mexicano, aunque eso sí, extremadamente popular. Y ahí está la contradicción. El mismo hombre que hacía reír con ese tipo de escenas, en lo personal, prefería que su familia no las viera, como si hubiera una línea muy clara entre el personaje y la persona. Y eso, al final, deja ver que el caballo no era solo lo que aparecía en pantalla. Había mucho más detrás. Cosas que no todos alcanzaron a ver, pero que también formaron parte de su historia. Y cuando parecía que el caballo ya había salido bien librado de todo, la vida le soltó el golpe más duro. En 2015, un sangrado lo obligó a ir al médico. Y ahí vino el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer. Una enfermedad incurable. Así, sin rodeos. Pero lo que vino después fue lo que terminó de marcar su historia. Porque a pesar de los tratamientos, del desgaste, del dolor que ya estaba presente, Alberto Rojas no canceló compromisos, no se bajó del escenario, no dejó tirado a su público. Siguió trabajando, siguió cumpliendo, como si el escenario fuera lo único que lo mantenía de pie. Hablando de que el ingenio que de muchos presumimos que tenemos, se lo debemos al pueblo. Y entonces llegó ese momento que ya parecía una despedida sin decirlo. En una de sus últimas funciones de La Cenicienta, más de 5,000 personas se pusieron de pie y lo ovacionaron durante 5 minutos. 5 minutos de aplausos, de respeto, de reconocimiento, como si todos supieran que estaban viendo por última vez a ese hombre que nunca se guardó nada. Finalmente, el 21 de febrero de 2016, en la Ciudad de México, el caballo se fue. Un paro cardíaco derivado del cáncer terminó cerrando su historia, pero no de cualquier manera. Se fue en paz,
en su casa, rodeado de su familia, como los grandes. Y así quedó su legado. Un superhéroe terrenal, sin capa, sin músculos de revista, pero con un poder que pocos tenían: el verbo. Un extraordinario padre que siempre dijo que su mayor triunfo era su familia. 32 años casada y acabamos de cumplir. Esa facilidad de palabra, ese carisma, esa forma de conquistar en la ficción y de hacer reír a carcajadas a todo un país. Pero ni después de su partida todo fue calma, porque su propia hija denunció algo que encendió la molestia: la clonación y venta ilegal de playeras con su imagen. Gente lucrando con su nombre, afectando directamente a la familia, como si ni la muerte fuera suficiente para que lo dejaran descansar. Y así se fue el caballo, sin pedir permiso, sin suavizar nada, y dejando una huella que, guste o no, sigue dando de qué hablar. Ahora dime tú, ¿crees que el caballo fue un simple actor de comedias o un personaje que marcó toda una época del cine mexicano? Si esta historia te atrapó, dale like, compártela y suscríbete, porque aquí no se cuentan historias bonitas, se cuentan como son. Nos vemos en la siguiente.